Un cordial saludo para todos mis estudiantes el día de hoy. Vamos a iniciar con nuestra parte de fundamentos de la teoría contable, la cual es el primer inicio del módulo de valores e ingresos, que como les comentaba, tiene una parte teórica entre un 5 o 6% de teoría de manera general, en la cual explicamos todos los conceptos para que tengamos una buena aplicabilidad y entendimiento sobre este proceso. Los fundamentos contables, como les anexamos este documento el día de ayer para que fueran leyendo y tuvieran su objetividad. El objetivo de manera general de la contabilidad es asimilar mediante la presente lectura diferentes conceptos básicos de la teoría contable y diferentes conceptos que nos ayudarán a ampliar nuestras competencias en el ámbito contable. Entonces, la contabilidad de manera general es una ciencia que le permite a las empresas, a las personas y a todos aquellos que tienen que ver con ella, información específica que le ayuda a cuantificar todos los procesos que se realizan dentro de un proceso contable en el desarrollo de la actividad económica de toda empresa, chicos. Acá en este documento pueden encontrar el objetivo y un concepto de manera general sobre lo que es la parte de la contabilidad. Como les dije, que es una ciencia que se utiliza en una serie de técnicas que permiten registrar, cuantificar y analizar un conjunto de datos económicos en un orden cronológico para producir información veraz y oportuna que le permita a la empresa tomar decisiones. Esa contabilidad se registra y se asume de manera significativa en diferentes métodos y ámbitos a través de términos de dinero, de transacción y de eventos que son de carácter financiero e interpretan los resultados de estos a través de diferentes ecuaciones, aplicabilidades y transacciones que le permiten tomar decisiones. Esa contabilidad, chicos, se realiza dentro de cada empresa y esa empresa es dependiendo a la actividad económica que desarrolle durante su proceso o ciclo contable. La contabilidad se clasifica. Tenemos contabilidad pública. La contabilidad pública es la contabilidad del Estado, que registra, clasifica, controla y analiza controla e interpreta todas las operaciones de las entidades de derecho público y a la vez permite tomar decisiones en materia fiscal, presupuestal, administrativa, económica y financiera. El gobierno central, el poder legislativo, el poder judicial, los ministerios, o sea, todo lo que es la contabilidad oficial. Y esa contabilidad se clasifica en una serie de ámbitos contables dependiendo lo que la empresa realice. Entonces, acá podemos ver clasificación de ellos. También tenemos contabilidad privada, que es la que llevan todas las empresas que pertenecen al sector económico que no tiene nada que ver con el Estado. Ustedes saben que el Estado, todas las empresas en todos los sectores llevan contabilidad. En este caso, todas las empresas municipales, presupuestales, universidades, empresas del Estado, Fuerzas Armadas, policía, instituciones culturales y otras actividades similares. Todas llevan contabilidad y la aplican de manera general. Y entonces hay empresas del Estado y hay empresas privadas en las cuales se lleva la contabilidad. En esas empresas privadas tenemos contabilidad para empresas comerciales, para empresas de costos, ¿sí? Y tenemos una rama de ellas. Se maneja contabilidad industrial, contabilidad minera, contabilidad petrolera, agrícola, ganadera, contabilidad para la construcción, forestal y otras actividades similares, como es el caso de ustedes, los administradores en salud, que todas las empresas llevan contabilidad, incluyendo las de salud, los hospitales, las IPS, las clínicas, todas, a pesar de que se dedican a prestar servicios de salud y que tienen parte asistencial, también tienen parte administrativa, donde se desarrolla todas las negociaciones que estas empresas del Estado, tanto para la salud como no, realizan. O sea, dentro de ese ámbito de la salud tenemos empresas obviamente que son del Estado y otras que son
del pueblo, o sea que son privadas, pero todas realizan contabilidad. Entonces también tenemos contabilidad bancaria, contabilidad financiera, mutuales, para casas de cambio, almacenes de depósitos, seguros, bolsas de valores, empresas intermediarias de crédito, cooperativas y similares. Y aquí le voy explicando cada una de ellas, se le da una breve explicacióncita, que por eso le compartimos este documento para que usted le dé una leidita y amplíe ese concepto. Entonces todo esto que les estoy enseñando acá es la clasificación de la contabilidad. Bueno chicos, esa contabilidad se lleva dentro de la empresa. ¿La empresa qué es? Es toda actividad económica organizada para producir, para producción, administración o custodia de bienes para la prestación de servicios. La empresa puede ejecutar actividades de naturaleza industrial, comercial o de servicios de manera general. Entonces la empresa es un ente económico que se conforma por una o varias personas para prestar un servicio determinado, ya sea industrial, comercial o de servicios. Esas empresas en Colombia tienen una clasificación y se clasifican según unos ámbitos que les voy a describir en este momento. De acuerdo a su actividad económica, las empresas pueden pertenecer al sector primario, o sea, ser industriales. Son todas aquellas que realizan actividades que usan elementos básicos extraídos de la naturaleza y que en un determinado momento transforman materia prima. O sea, cogen el algodón y lo convierten en hilo. El hilo lo convierten en prenda y así desarrollan todo un proceso y un ciclo industrial para desarrollar la actividad. Bueno, tenemos empresas que se dedican, entonces tenemos empresas industriales, tenemos empresas comerciales, ¿sí? Que son las que se dedican a comercializar, compran los productos y lo venden sin desarrollar ninguna otra actividad, entonces no hacen ningún tipo de transformación. Al no hacer ningún tipo de transformación, entonces la empresa está en el ámbito comercial, ¿sí? Se caracterizan por transformar la materia prima, esas son industriales. Y empresas del sector terciario son las empresas comerciales, que son las que les acabo de explicar, y las empresas de servicios, las que satisfacen necesidades de los consumidores. Entonces, según la actividad económica, la empresa es industrial, comercial o de servicios. Esa es nuestra primera clasificación. La segunda clasificación que tenemos es de acuerdo al aporte de capital. De acuerdo al aporte de capital, las empresas pueden ser públicas, privadas o mixtas. ¿Qué son las públicas? Son aquellas que le pertenece, que el capital proviene del Estado, de la nación. O sea, que viene el gobierno, es el que da el dinero para crear esta empresa. Las privadas, su capital proviene de particulares, de personas o extranjeros mayores de 18 años en capacidad de ejercer el comercio, que se unen, dan un capital y crean una empresa, por lo tanto es una empresa de capital privado. Las empresas mixtas, estas empresas mixtas, chicos, tienen una parte del Estado, de dinero dado del Estado, y otra parte de las empresas privadas. Estos provienen de particulares y del Estado. Tenemos el ejemplo como por ejemplo ISA, Ecopetrol, que cuando saca venta de acciones al público a través de un intermediario como el Éxito, puede vender acciones comunes. Entonces, al vender acciones comunes a los colombianos, está haciendo que personas naturales de Colombia participen en estas empresas del Estado, y ahí es donde el capital se vuelve mixto. Bueno, espero que estemos quedando muy claros con esta explicación. De todas maneras, acá queda el documento para que amplíe la lectura sobre él. De acuerdo a su tamaño. Las empresas, de acuerdo a su tamaño, son grandes, medianas o pequeñas. Hay varias formas de medir esa aplicabilidad del tamaño. Puede ser por la cantidad de venta de activos que se realice cada año o por el número de trabajadores. Las empresas grandes tienen más de 150 empleados, las empresas medianas tienen entre 50 y 150 y las pequeñas tienen entre 1 y 50 empleados. O esas empresas se miden por las ventas que tengan al año. Aquí tenemos unas ventas que tenemos aproximadas, un ejemplo que tenemos de
El tamaño de la empresa depende de las ventas. Acá tenemos las grandes que superan más de 30 salarios mínimos. Tenemos las medianas que superan más de 5.000. Las pequeñas más de 500 hasta 5.000 y las microempresas de 500. Esas son las ventas que hacen que la empresa sea grande, mediana o pequeña. Pero otra aplicabilidad que la mide muchísimo es la que les acabé de decir. Según la cantidad de empleados, de recurso de mano de obra que tenga la empresa, también se mide por su tamaño, porque el sostener el salario de todos sus empleados es bastante costoso. Entonces, eso hace que también se pueda medir el tamaño de la empresa por ello. Bueno, la clasificación que llevamos hasta el momento, entonces, para la empresa es la siguiente. Entonces, la clasificación de las empresas en Colombia, de acuerdo a su actividad económica, primero. Segundo, de acuerdo al capital, es donde proviene la plata. Tercero, de acuerdo a su tamaño, es el tamaño de ellas, que no lo da la tierra ni la cantidad de espacio que tengan, sino que se mide a través de las ventas o del número de empleados, como les coloco acá en esta notica. Bueno, vamos para cuarto. La cuarta clasificación, de acuerdo a su tecnología. Estas se clasifican en A, empresas mecanizadas. Las empresas mecanizadas es el trabajo realizado con la ayuda de máquinas, a las cuales se utilizan dependiendo la actividad económica. Estas mecanizadas, o sea, ¿qué quiere decir esta parte de mecanizada? Que se utiliza la mano del hombre y la máquina. Trabaja el hombre y la máquina y forman esa mecanización. La automatización es sistema de fabricación diseñado con el fin de usar la capacidad de varias máquinas trabajando en serie para acabar o terminar un producto determinado. Esa automatización, chicos, la podemos ver en muchas empresas que trabajan en serie, pero una donde se mide mucho es, por ejemplo, en las embotelladoras de gaseosa, que cogen la gaseosa, cogen la botella y una máquina la agarra con unas manos mecánicas, otra la vaporiza, otra le vacía el líquido, otra le coloca la tapa, otra le coloca el sello y otra maquinita lo lleva hasta depositarlo en la caja de empaque. Eso se llama automatización, varias máquinas trabajando en serie para sacar un producto a la venta. Artesanales. El artesanal es todo aquel producto que elabora el hombre a través de técnicas manuales, sin intervención de nada industrial, ni de motor alguno, o sea, todo lo que se fabrique con la mano. Entonces, según su tecnología, las empresas son mecanizadas, automatizadas o artesanales. Bueno, vamos para el quinto, para la clasificación 5, de acuerdo a su nacionalidad o ámbito de operación. Se pueden considerar empresas nacionales todas aquellas empresas que su casa motriz donde funcionan esté en Colombia, o sea que estén radicadas, creadas en el territorio colombiano nacional. Por ejemplo, puede venir un señor de Corea. Yo tengo un amigo que es coreano, se llama Cho Dong-kyu, es un coreano que está acá en Colombia, tiene una empresa hace más o menos 15 años, él vino, trajo su capital coreano y vino y creó una empresa en Colombia. Esa empresa es de nacionalidad colombiana, así allá su capital sea extranjero. Son consideradas empresas nacionales. Las extranjeras son las empresas que tienen su casa motriz en el exterior. O sea, puede que un colombiano se vaya para Suiza y monte una cadena de restaurantes y así sea colombiano y lo haya hecho con dinero colombiano. Esa empresa para Colombia es extranjera. Y C, mixtas o consorcios, son las empresas que se encuentran formadas por un capital extranjero y un capital nacional. O sea, se unen empresas extranjeras y empresas colombianas para prestar un servicio determinado. Bueno, vamos para la clasificación 6, de acuerdo a su aspecto jurídico. Podemos clasificar este tipo de sociedades de la siguiente manera. El aspecto jurídico, chicos, es a quién pertenece la empresa cuando se está creando. Entonces tenemos empresarios individuales o unipersonales. ¿Qué quiere decir? Que son personas que así tengan muchos empleados, tienen un solo dueño. Esa es la unipersonal. O tenemos sociedades. En esas sociedades civiles tenemos las empresas
que se conforman por varias personas. Tenemos entre esas empresas la limitada. La limitada se conforma entre mínimo 2 socios, máximo 25, y su característica principal es que responden de manera limitada con el monto de los aportes. Acá pueden ampliar la lectura en el contexto. Bueno, tenemos las empresas colectivas, mínimo 2 socios, todos intervienen de manera, efectuando pues los socios industriales, y tiene su aplicabilidad en el contexto. Tenemos sociedades en comanditas simples, que también en este momento no son muy usuales en el mercado, pero todavía existe una que otra de ellas. También tenemos en comandita por acciones, que también sucede lo mismo. Son sociedades que están manejadas con mínimo un número de socios y un ilimitado. Entonces, todas esas sociedades que pertenecen a esta parte tienen mínimo 2 socios, máximo ilimitado. El máximo es ilimitado, o sea que pueden tener los socios que deseen bajo estas características. Sociedades en comandita por acciones, que como les digo no son muy usuales hoy día, pero queda una que otra. Las sociedades anónimas, ¿sí? Las sociedades anónimas que son sociedades que están conformadas con un mínimo de 5 socios y el máximo es ilimitado y aporta su máximo beneficio, o lo que el aporte mayor que se hace es que aportan con toda su totalidad de lo que dieron a la hora de crear la empresa. Esa es muy delicada porque hay que tener mucho cuidado con ese aporte. Sociedades por acciones simplificar, las SAS, se crean, esto es un híbrido que creó el Estado para formar empresas porque hubo una recesión económica hace más o menos unos 15, 20 años y había muchas empresas limitadas que estaban cerrando y otras empresas, sociedades anónimas que también lo estaban haciendo por la cantidad de impuestos y requisitos. Entonces fueron creadas por el Estado para simplificar todos los movimientos y hacer reactivar esa economía. Entonces pueden crearse con mínimos socios y el máximo pues es ilimitado. Y las que se crean como ellas tienen unos descuentos en los impuestos. Entonces, y también si contratan personas con capacidad especial, también eso les ayuda muchísimo. Entonces, chicos, acá con eso vemos, y también tenemos en ese ámbito, también tenemos todavía cooperativas. También tenemos cooperativas que trabajan, ¿sí?, de manera asociada. Aquí ya no se llaman socios, sino asociados, y pertenecen al grupo de las sociedades. Este tema de la parte de las empresas, de manera conceptual, lo trabajamos en las preguntas del examen número 1, pero no básicamente aprendiéndose de manera teórica, sino algo muy general, para una práctica muy aplicativa. Entonces, hoy vimos la clasificación de las empresas, que como les decía, se clasifican primero industriales. Sí, primero se clasifican según su actividad económica, en industriales, comerciales o de servicios. Segundo, según el origen del capital, públicas, privadas o mixtas. Tercero, según su tamaño, grandes, medianas o pequeñas. Cuarto, según su nacionalidad, si son empresas nacionales, extranjeras o consorcios. 5, según su tecnología, si son empresas mecanizadas, automatizadas o trabajan, ¿sí?, con la mano del hombre, o sea que son artesanales. Y la última es según su aspecto jurídico, que tenemos que pertenecen a un solo dueño, que son unipersonales, o tenemos sociedades como la sociedad anónima, las SAS y cooperativas. Bueno, hasta hoy, ese es el tema del día de hoy. Espero que esté súper claro. Mañana continuaremos en este mismo documento explicando de manera conceptual el tema. El tema que vimos hoy fue el concepto general de la empresa, de la contabilidad y la clasificación de las empresas. Y ustedes tienen este documento para mayor apoyo. Espero que el tema quede claro. De todas maneras, les queda el documento para leerlo y ampliar el concepto. Bueno, chicos, feliz día.